Buenos días, Dios les bendiga. ¿Se escucha bien? Mis hermanos, vamos a orar para poner ese espacio en manos de Dios. Padre que estás en los cielos, delante de ti estamos, oh Dios, una vez más para darte gloria a ti, oh Dios, por tus infinitas misericordias que son nuevas cada mañana. Te damos gracias porque nos has dado el privilegio, Dios, de estar delante de ti en esta mañana para estar expuestos a tu palabra. Te pedimos de una manera especial que nos asistas con tu Espíritu Santo para que ilumine nuestro entendimiento y nuestro corazón para poder entender y aplicar las grandes verdades de tu palabra. Que ésta haga el efecto por el cual tú la has enviado y que podamos en este mismo sentido, Dios, conocerte mejor y así mismo adorarte de mejor manera. Todo esto te lo rogamos en Cristo Jesús, nuestro Señor, y para tu gloria. Amén. Mis hermanos, hoy en nuestra clase continuamos con el libro de Éxodo y dando alcance a lo anteriormente dicho, a lo que habíamos estudiado, habíamos considerado en la clase pasada en los capítulos del 25 al 27, lo correspondiente al tabernáculo, tanto a manera general y lo que implicaba cada detalle que estuvimos analizando de esos versículos en cuanto al material y la construcción del mismo tabernáculo, cómo de manera simbólica nos lleva a la persona de Cristo y su obra. Mientras que ese capítulo 25 nos hablaba de una manera general acerca de lo que era el santuario, mencionado con algunos elementos importantes de este, ya el capítulo 26 y 27 entra ya más en detalle en cuanto a la construcción del mismo, cada elemento con que debía ser construido este lugar. Cada elemento fue tomado de las ofrendas que Dios había demandado del pueblo, que es narrado en el capítulo 25. Es así, mis hermanos, que llegamos a entender varias cosas acerca del valor que tenía ese lugar, tanto para Dios como para el pueblo. Habíamos mencionado además que este lugar expresaba el deseo de Dios en querer ser cercano a su pueblo. El tabernáculo era una expresión palpable de ese deseo en el corazón de Dios de ser cercano con su pueblo. Sería el lugar de adoración, en el lugar en donde sus pecados serían expiados. Vimos detalles que encontramos en nuestro Señor Jesucristo, el poder examinar cada uno de esos detalles. Ahora bien, como había mencionado, ciertas personas tenían acceso al lugar santo y otras más particularmente al lugar santísimo, hablando acerca de los sacerdotes y el sumo sacerdote. Pues mientras el pueblo en general tenía acceso a los atrios o lo que se conocía también como el patio exterior, los sacerdotes tendrían acceso al lugar santo y el sumo sacerdote cada año, una vez al año, acceso al lugar santísimo. Estuvimos mirando ciertos elementos y hacíamos ciertas comparaciones también con Cristo. Es así, mis hermanos, como llegamos a los capítulos que nos corresponden en la mañana de hoy, que es la institución de estos oficios y la elección que vendría de ciertas personas para llevar a cabo el oficio del sacerdocio. Es por eso que les voy a pedir que me acompañen al libro de Éxodo. Vamos a leer inicialmente, que aunque vamos a estudiar lo correspondiente a los capítulos 28 y 29, por la misma temática de la escuela, solo vamos a tomar algunos textos como base para poder entender el contenido del capítulo. Entonces vamos a leer capítulo 28, en los versículos que van del 1 al 3. Les voy a pedir en la medida en que lo tengan, se pueda colocar en pie para honrar la lectura. Éxodo, capítulo 28, los versículos del 1 al 3. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. A Aarón y a Nadab, Abiud, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón, y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura.
Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quien yo he dado llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle para que sea mi sacerdote. Pueden tomar asiento. Acá el asunto a tratar, mis hermanos, tiene que ver, como les mencioné, con la elección de quienes vendrían a ser los sacerdotes y el sumo sacerdote, quienes estarían a cargo de ese oficio. En cuanto al nombre como tal de sacerdote, en un sentido primitivo, este nombre, yéndonos a su primera mención, no se conoce una definición precisa. Algunos relacionan con algunos términos acadio, que es la palabra canu, que da el sentido de inclinarse. Entonces, en ese sentido, el sacerdote sería aquel hombre que se inclina en adoración ante la divinidad. Otros, en cambio, piensan que viene del hebreo kum, que se puede traducir como estar derecho, que puede definirse o dar un sentido, que el sacerdote sería un hombre que está delante de Dios, como lo menciona también Deuteronomios 10:8. Otros todavía relacionan el término con una raíz siria que expresa un concepto de prosperidad. Entonces, en ese sentido, el sacerdote es el hombre que, por medio de la bendición, procura la prosperidad. Vemos otro término que es en el griego kohen, que significa sagrado. El sacerdote es el hombre de lo sagrado. Más o menos ese sería el sentido en la medida en que podemos hacer la comparación con cada uno de esos términos. Ahora, el sacerdocio como oficio. Vemos que no aparece de una vez mencionado en la Biblia de una manera formal para en lo que a la adoración a Dios concierne, como sí lo menciona por lo menos en estos textos. Vemos, por ejemplo, a Abraham, quien no se dirigía a un sacerdote, él mismo ejercía para su familia tales funciones en su debida medida, obviamente. Él construía altares, ofrecía sacrificios, y de la misma manera vemos a Isaac y a Jacob. Los primeros sacerdotes que se mencionan en la Biblia son extranjeros. Vemos el caso de Melquisedec, del cual hablaremos brevemente más adelante, que era el rey de una ciudad cananea y también era sacerdote. Se mencionan también sacerdotes egipcios y un sacerdote madianita, que sí lo recordamos con el caso de cuando Moisés huye de Egipto. Ahora, para Israel se habla de sacerdotes solamente cuando se ha convertido en un pueblo en sí. Pues el sacerdocio, como algunos lo han llamado, es un caso de especialización social. Los sacerdotes, mis hermanos, eran hombres encargados de ofrecer a Dios oraciones, sacrificios, expiaciones en nombre de todo el pueblo, el cual ha sentido siempre pues, la obligación de rendir culto a Dios, hablando del pueblo. El sacerdocio del antiguo Israel, mis hermanos, estaba conformado por descendientes de Aarón, quienes sirvieron en el tabernáculo, que es lo que vamos a ver en el templo de Salomón ya más adelante, y el segundo templo ya hasta la destrucción de Jerusalén en el 70 después de Cristo. Ahora, en Israel las funciones correspondientes al culto o a la adoración fueron confiadas a los levitas. Los textos más antiguos relativos a Leví quizá no ofrecen de pronto una idea o una intención muy específica en torno a ese asunto, pero la bendición pronunciada por Moisés en Deuteronomio, la que podemos ver en Deuteronomio capítulo 33, versículos del 8 al 11, ojalá me puedan acompañar el texto, Deuteronomios capítulo 33, versículos 8 y 11. Esta pronunciación de donde Moisés bendice a las tribus de Israel, vemos cómo ya de una manera más específica o puntual se le da esta característica puntual a esta tribu. Dice nuestro texto:
A Leví dijo: tu Timín y tu Urim serán para tu varón piadoso, a quien probaste en Masá, con quien contendiste en las aguas de Meriba, quien dijo a su padre y a su madre: nunca los he visto, y no reconoció a sus hermanos ni a sus hijos conoció, pues ellos guardaron tus palabras y cumplieron tu pacto. Ellos enseñarán tu juicio a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Bendice, oh Jehová, lo que hicieren, y recibe con agrado la obra de sus manos. Hiere a los lomos de sus enemigos y los de sus y de los que los aborrecieren, para que nunca se levanten. En esta pronunciación de Moisés acerca de lo que fueron las bendiciones dadas a las 12 tribus, vemos cómo en lo correspondiente o lo que se da a la tribu de Leví se asocia muy bien con el tema de la adoración y el tema del culto a Dios. Vemos esta referencia también en Jueces capítulo 17, por allá en los versículos del 7 al 13, donde se muestra que se reconocía o era reconocido por muchos a los levitas, o este oficio del sacerdocio era reconocido como competencia de esta tribu. Si recuerdan el texto donde Micaías reconoce este oficio en aquel joven levita que lo invita seguidamente a quedarse con él para que ejerciera en su casa ese oficio de sacerdote. Y vemos cuando al final en el versículo 13, Micaías menciona y dice: y Micaías dijo: ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Era entendible, era para el pueblo, para el pueblo, que ese oficio era concerniente, era correspondiente, era competencia de la tribu de Leví. Ahora bien, luego de un panorama general acerca del asunto que vamos a tratar hoy, correspondiente al tema del sacerdocio, en los textos que nos competen en ese momento vemos ya como un pueblo conformado, un pueblo de Israel ya constituido como tal. Dios da ciertas instrucciones luego de haber indicado el tema de la construcción del tabernáculo con todos sus elementos y todo lo que eso implicaba, que estuvimos viendo en la clase pasada. Se hace la elección en esos textos, ya se hace la elección de quienes vendrían a ser los sacerdotes y sumo sacerdote. Es sacado de por primera vez y de una manera formal, mis hermanos, se hace esta elección. Y como vemos, mis hermanos, algo particular y muy puntual acá, es que el sacerdocio de Israel no se recibía por esfuerzo o se podía aspirar a él por medio de ciertas ambiciones o influencias. En este lugar vemos como no el pueblo, basado de pronto en alguna intuición o percepciones o alguna inclinación, eran quienes hacían tales elecciones. Pues acá, quien hace la elección de quienes vendrían a ser estos sacerdotes es Dios mismo. Es Dios, mis hermanos, quien decide quiénes habrían de convertirse en sus sacerdotes, porque eran sacerdotes de Dios en beneficio del pueblo. Vemos como en nuestro texto inicial Dios dice: para consagrarle para que sea mi sacerdote, hablando puntualmente de Aarón. Ahora, algo importante que también quiero resaltar de nuestro texto inicial, lo vemos en los versículos 2 y 3 de ese capítulo 28, donde se nos dice: y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quien yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras a Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Acá vemos una segunda instrucción ahora con relación a las vestiduras de los sacerdotes, pero algo que debería llamar mucho la atención, o que por lo menos creo que es muy, muy importante, tiene que ver con el hecho de que Dios dice: y tú hablarás a los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría. ¿Cómo es
típico de esta temática que hemos estado llevando en estas escuelas. Siempre buscamos tratar de tomar algunos principios, algunas aplicaciones que nos puedan servir a nosotros en nuestra vida práctica. Y acá quiero llevar la atención hacia el hecho de que es Dios quien da los talentos y los dones. Y mis hermanos, no hay mayor privilegio y motivo de mayor gozo que el poder poner esos dones al servicio del pueblo de Dios y la iglesia. Eso importante, mis hermanos, es Dios quien da los dones, los talentos. Y el poder darlos al servicio de la iglesia y del pueblo de Dios en general, mis hermanos, eso debería ser motivo de mucho gozo y al mismo tiempo un gran privilegio. Ahora, a este grupo de personas Dios habría de darles una sabiduría con una tarea muy específica. Era para hacer las vestiduras de los sacerdotes, de las cuales se describen en el verso 4 de ese mismo capítulo, versículo 4 del capítulo 28 del libro de Éxodo, nos menciona cuáles eran esos atuendos que formaban parte de la vestidura de los sacerdotes. Y dice, las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Son las vestiduras que eran distintivas en estos hombres. Ahora, asimismo, como en la instrucción del tabernáculo, hay una instrucción de parte de Dios en lo correspondiente a los materiales con los que deberían ser hechas y cómo debían ser hechas estas vestiduras. Estas vestiduras de algún modo manifiestan, mis hermanos, o expresan cierta dignidad o santidad. Es por eso que los materiales con los que debían ser hechos tenían cierto valor para los hombres de aquella época. Eso también les distinguía de cierto modo. En la clase pasada estuvimos mirando con relación al tema de los materiales con los que habían sido construidos el tabernáculo y cada uno de los elementos. Y ciertamente de pronto para nosotros, dentro de nuestro contexto en cuanto a cultura y tiempo, quizá no fuesen tan relevantes el considerar cada uno de esos detalles, pero cuando nos ubicamos, nos situamos en el contexto histórico en el cual se está dando cada una de estas cosas, ciertamente cada uno de estos materiales o elementos con los que serían construidos, asimismo el tabernáculo y las vestiduras para el pueblo de Israel eran de sumo valor, lo cual a ellos les daba la idea de lo que representaría cada uno de ellos. Ahora, al hablar de cada uno de estos elementos que ya se empiezan a describir a lo largo de este capítulo 28, queremos pues en este momento resaltar alguna simbología que podemos encontrar en cada uno de ellos que de cierto modo nos van a dar luz acerca de lo que ellos representaban o hacia lo que apuntaban, que era nuestro Señor Jesucristo. Y quizás para ellos en su época no era tan fácil entender eso, el que cada uno de estos elementos o detalles que vamos a ver inclusive en el próximo capítulo, que es el capítulo 29, que ya tiene más que ver con la consagración y algunos rituales, mientras que nosotros, que ya tenemos la revelación completa, que es la palabra de Dios, vemos hacia atrás a cada uno de estos elementos y vemos cómo en Jesucristo son más firmes y confirmados cada uno de estos detalles, mientras que ellos miraban hacia el futuro sobre una promesa. De pronto no era tan claro para ellos ciertas cosas. Ahora, hablando del efod, es una especie de prenda exterior o delantal bordado con oro, púrpura, carmesí y escarlata. Además del delantal, mis hermanos, el efod estaba formado de otras piezas, un cinturón que lo sujetaba y las hombreras sobre las cuales tenía que colocarse 12 piedras con una grabación especial en cada una. En estas 12 piedras las dos piedras de onice que estaban sobre las hombreras debían grabarse los nombres de las
las tribus de Israel conforme al orden de nacimiento de ellos. 6 nombres de un lado y 6 nombres del otro lado. De esta manera, Aarón, al entrar en la presencia de Dios, llevaría hasta su presencia todo el pueblo de Israel, en la medida en que sobre sus hombros, de una manera simbólica, estaba llevando el pecado y delante de Dios al pueblo de Israel. Otra pieza mencionada ahí mismo seguidamente es el pectoral. El sumo sacerdote, mis hermanos, se le colocaba en el pecho sobre el efod. Lo que hacía que esta pieza fuese algo especial eran las piedras preciosas de diferentes colores que la adornaban. Los nombres de las 12 tribus estaban no solamente en los hombros, sino también en el corazón del sumo sacerdote, en cada una de esas piedras que representaban, eran 12 exactamente, que representaban también a las 12 tribus de Israel. El pectoral era un recordatorio de que él era el representante de los israelitas ante Dios. Él los llevaba no solo sobre sus hombros, sino también sobre su corazón. Además, mis hermanos, estas piedras son como una sombra o tipo también de la iglesia. Y es básicamente lo que queremos enfocarnos un poco también en cuanto a esa simbología que vemos en cada uno de estos elementos. Y por temática de la escuela, no nos vamos a detener a examinar los detalles que son descritos a lo largo de este capítulo con relación a cada uno de estos elementos, sino que básicamente lo que buscamos es mirar ciertas especificaciones o detalles que nos van a dar a nosotros una idea de lo que representaba. La idea, mis hermanos, de esa escuela, como siempre se ha dicho, es que usted al final del día en su casa se tome el tiempo de leer, meditar sobre estas líneas y asimismo poder encontrar ciertos principios que son resaltados en ella y ciertos detalles que podemos nosotros tomar para aplicar a nuestra vida y ciertos detalles, por lo menos en este caso, que nos dan luz acerca de las sombras y figuras que prefiguraban, valga la redundancia, a nuestro Señor Jesucristo. Hoy nuestro Señor Jesús, vestido con su vestidura de sumo sacerdote, está delante del Padre con nuestros nombres grabados en su corazón, respondiendo por nosotros como nuestro abogado y defensor. Debajo del efod también el sumo sacerdote debía usar un manto azul que debía ser tejido sin costura. Este manto, mis hermanos, debía llevar un borde especial decorado con granadas y campanillas. Cuando el sacerdote se ocupaba de su trabajo en el santuario, se podía sentir por el sonido que emitían estas campanas. De igual modo, solo el sumo sacerdote podría entrar al lugar santísimo una vez al año para el día de la expiación o el Yom Kippur, que también se llama. Y estas campanillas daban testimonio de que él estaba vivo al moverse. O sea, si sonaban estas campanillas, había vida, si no, estaba muerto. La mitra, ese es el turbante especial que debía usar el sumo sacerdote sobre su cabeza. Era de lino fino, que de cierto modo también representan las acciones justas de los santos, y eso lo vemos en Apocalipsis también, que nos menciona un poco de eso. Y estaba envuelto alrededor de la cabeza, esta mitra. Esto significa que debemos cubrir nuestros pensamientos, renovar nuestra forma de pensar. En la parte delantera había que colocarse una lámina de oro especial con una inscripción particular que decía santidad a Jehová. Toda la figura representa, mis hermanos, devoción, sumisión, entrega y santidad a Dios. Ahora, la túnica era una vestimenta blanca que se ponía sobre lo que es la ropa interior. Ella representaba la perfección del carácter y la santidad. Ellos debían usar una ropa interior larga para cubrirse durante el servicio. Detalles, mis hermanos, que como les mencioné, vamos a ir encontrando en la medida en que nos detengamos a examinar cada uno de estos textos y estas líneas. Vemos el cinturón también, un símbolo del servicio o ministración a otros.
Esto, mis hermanos, tipifica al creyente que está dispuesto a servir. Significa también la firmeza y el hecho de que Dios nos hace para firmes en el sentido, para firmes en el sentido de estar en medio de la dificultad. Las principales vestiduras de los sacerdotes eran de lino blanco. Y algo con relación a este material en específico, la Biblia señala que el lino representaba de cierto modo la justicia. Como indiqué en Apocalipsis, se dice que la novia del Cordero usará un vestido de lino fino que significan las acciones justas de los santos. Es importante también destacar el hecho de que los turbantes, la ropa interior, la túnica, eran de lino, según Ezequiel 44:18, para que no sudaran. Ahora, la primera vez que aparece la palabra sudor en la Biblia, que es en Génesis 3:19, con relación a la maldición recibida por causa del pecado, donde se nos menciona, con sudor de tu frente comerás el pan. El sudor tiene que ver con esfuerzo humano, mientras que el sacerdocio tiene que ver con el descanso y la confianza en Dios. Todo eso que hemos mencionado, mis hermanos, de cierto modo nosotros debería llevarnos a reflexionar a un punto muy, muy importante, y es cómo nosotros estamos sirviendo a Dios. Y aquí cabrían un par de preguntas que nos tendríamos que hacer a nosotros mismos. Nosotros estamos sirviendo a Dios por compromiso, por obligación, apariencia o costumbre, esforzándonos humanamente hablando, o lo estamos haciendo como un deleite de corazón, con agradecimiento y por amor a Dios. Vemos cómo cada uno de estos elementos de cierto modo reflejaban también un cierto carácter a la hora de estar delante de Dios. Y es por eso que cabe hacer aquí estas preguntas de autorreflexión. Mis hermanos, está en nosotros ese deseo de servir a Dios, ese buen ánimo para acercarnos a Dios, para su adoración. O por el contrario, para nosotros resulta de carga, o lo hacemos por un compromiso, o porque creemos también que de cierto modo la gente lo ve como bueno. Es importante, mis hermanos, que reflexionemos en ese detalle, que cada uno de estos elementos que vemos que conforman, reflejan de algún modo el carácter con el cual el sacerdote, aquellos que estaban a cargo de ministrar la adoración a Dios, reflejaban santidad, pureza y detalles importantes del carácter, nos lleven a nosotros también a reflexionar sobre nuestro ánimo a la hora de acercarnos a Dios en adoración, al servicio, que también es un aspecto importante y distintivo del creyente, porque si algo estamos llamados nosotros los creyentes es a servir, y nuestro Señor Jesucristo es un ejemplo claro de eso. Ahora, mis hermanos, en cuanto a nuestro siguiente capítulo, capítulo 29, esto en lo correspondiente a la consagración de Aarón y sus hijos. Capítulo 29, vamos a leer los versículos del 1 al 3. Éxodo 29, capítulo 29, versículos del 1 al 3. Dice, esto es lo que harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de vaca y 2 de carnero sin defecto, y panes sin levadura y tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Las harás de flor de harina de trigo y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los 2 carneros. Bueno, mis hermanos, ya a partir de este capítulo vamos a empezar a observar
Ya tenemos en el capítulo anterior el tema de la elección de quienes serían los sacerdotes y el sumo sacerdote, quienes llevarían o quienes estarían a cargo del tema de la adoración y de ministrar lo correspondiente a la adoración a Dios en el tabernáculo. Luego de esta elección vemos ya en el capítulo 29 que se viene a dar la que es la consagración de ellos, y más adelante también sobre esos mismos versículos o a lo largo de todo este capítulo vamos a ver una serie de rituales que debían hacerse en el tabernáculo, que tenían que ser presididos por ellos, y que de cierto modo en cada uno de ellos vamos a encontrar un tipo de Cristo y su obra. Ahora, estas primeras líneas que vemos por lo menos en el versículo 1 de este capítulo, nos habla acerca del propósito y el orden de la consagración, y es como dice el texto. El texto nos dice, para que sean mis sacerdotes. Ese era el motivo de la consagración. Eran consagrados para ser hechos sacerdotes de Dios. Fue necesario, y lo vamos a ver, y se ve por lo menos en estos versículos, que debían preparar los elementos necesarios para las ofrendas, ya que se trata de la iniciación de un nuevo tipo de culto y de servicio que anticipa bastante lo que después sería un ritual normal del culto levítico. En esta primera parte vamos a encontrar ellos por primera vez, el pueblo va a tener por primera vez unas instrucciones acerca de lo que se convertiría para ellos más adelante en un ritual que debían conservar. Había de haber 3 sacrificios de sangre del becerro y los carneros que habían de estar a manos de la puerta del tabernáculo. Había también ofrendas sin sangre que se llamaban también los panes sin levadura, que fueron mencionados en los textos que leímos, la torta sin levadura y los hojaldres, desterrándose de todo lo leudo, como en el caso de los panes de la Pascua, ya que la fermentación llevaba a ser una figura de la obra insidiosa del pecado. En el terreno de lo simbólico, hablando más bien del tema simbólico, todo sacrificio de sangre ordenado por Dios tipifica el sacrificio de la cruz. Las ofrendas hechas de harina de trigo sin levadura y asociadas con aceite pueden tomarse como un símbolo de la sagrada humanidad del Señor, nacido Él por el poder del Espíritu y ungido también por el Espíritu para el cumplimiento de su excelsa misión. Ahí mismo vemos en el versículo 4, ya con el tema del lavamiento, que es para el tema de ya ellos dar entrada al tabernáculo. Pero no quiero avanzar hasta allá, hasta haber dado pues la aclaración de lo anteriormente mencionado con relación al tema de los sacrificios y lo que tipificaba. Y va a ser un poco más claro en la medida en que podamos ver, obviamente en ese momento no vamos a leer los textos, pero en la medida en que podamos ir viendo detalles de estos sacrificios y lo que significaba cada acción que tenía de por medio estos actos, de cierto modo tenían una intención o figuraban algo. Y una carta que es bastante, de bastante ayuda con relación a eso, es la carta a los Hebreos, donde se nos menciona mucho acerca de lo que era todo este ritual y cada uno de estos sacrificios, y cómo es comparado seguidamente con la perfecta obra de nuestro Señor Jesucristo. Pues mientras vemos que en estos sacrificios imperfectos, obviamente, como de cierto modo, eran para el tema de lo que es la expiación de los pecados, ya el escritor de los Hebreos empieza a hacer la comparación con nuestro Señor Jesucristo y su perfecta obra. Ahora, como les mencionaba, a partir del versículo 4 ya viene el tema de lo que es el lavamiento. Pues antes de la investidura fue preciso lavar los sacerdotes utilizando, sin duda, el lavacro que ya habíamos mencionado en la escuela anterior, que se debía colocar entre el altar y el holocausto a la puerta del tabernáculo, que de cierto modo simboliza la limpieza externa
que señalaba la necesidad de la santidad también, separación del mal de algún modo, en todo lo que se refería, mis hermanos, al servicio a Dios. La suciedad que podía adherirse al cuerpo viene al recordar las manchas del pecado que afean el alma, de modo que se perciben alusiones en distintas facetas del culto levítico o lavamientos alrededor de todo este proceso, lo que viene a ser símbolo más obvio de aquella limpieza ceremonial que se requiere del israelita que participaba en los servicios del tabernáculo. Y es así como los versículos que tenemos por delante siguen describiendo una serie de rituales o que el sacerdote debía llevar a cabo. Vemos por un momento inicialmente lo que es el lavamiento en las puertas del tabernáculo, que era solo un aspecto del lavamiento simbólico del pecado. La imposición de manos que vemos más adelante, pues también debía existir un castigo para el pecado y una paga de la culpa. Y aquí mientras Aarón y sus hijos colocaban sus manos sobre la cabeza del becerro que iba a ser sacrificado, ellos simbólicamente transferían su pecado hacia ese becerro. Y vemos como ya en los versículos de 10 al 14 se habla mucho acerca de esta ofrenda por el pecado. Vemos en los versículos del 15 al 18 el carnero del holocausto. Y luego ya en los versículos 19 al 28 el carnero de las consagraciones. Vemos cómo ellos debían inicialmente ofrecer un sacrificio por sus propios pecados, luego seguidamente por los del pueblo. Ahora, en los versículos del 29 y 30 hay un detalle particular que tiene que ver con la vestidura del sumo sacerdote. ¿Qué pasaba después de que él moría? Aquí en estos versículos 29 y 30 del capítulo 29, es muy puntual al señalar diciendo: y las vestiduras santas que son de Aarón serán de sus hijos después de él, para ser ungidos en ellas y para ser en ellas consagrados. Por 7 días las vestirá el que de sus hijos tome su lugar como sacerdote cuando venga al tabernáculo de reunión para servir en el santuario. Entonces vemos otro detalle importante acerca de lo que eran estas vestiduras. Esas vestiduras que eran dadas al sumo sacerdote, que una vez habían sido purificadas y se había hecho cierto ritual. Estas vestiduras simplemente no se cambiaban, sino que eran dadas al sucesor del sumo sacerdote. Y es en estas vestiduras que quien venía a ser el sucesor del sumo sacerdote era, como lo señala el texto, para ser ungidos en ellas y para ser en ellas consagrados. Y es así en la medida en que vamos a ir trazando nuestra lectura por todo lo correspondiente a este capítulo, los versículos, donde se nos van a mostrar detalles, señales y todo lo concerniente a un sistema de ritual que tenía que ver con la adoración a Dios. Es, mis hermanos, por lo menos para nosotros, ya de este lado de la historia, más claro cómo entender ese tipo y figura de Cristo en cada uno de estos momentos. Recuerdan que les había mencionado un poco al principio acerca de Melquisedec y que antes de poder terminar la clase quería hablar un poco acerca de ello y aterrizar al final en nuestro Señor Jesucristo. Bueno, Melquisedec, como lo había mencionado, vivió en el tiempo de Abraham. Estamos hablando de 2000 años antes de que Jesús viniera a la tierra en carne. Él representa de cierto modo a Cristo. Melquisedec es mencionado solo 2 veces en el Antiguo Testamento. Es descrito como el rey de Salem, también se menciona que es sacerdote de Dios. En el tiempo de Abraham, y eso es lo que se menciona en el tiempo de Abraham, no hay una explicación acerca de cómo pudo ser sacerdote. Esa es una explicación que no encontramos en la Biblia. O dónde estaba ubicada Salem. Son datos que la Biblia no nos menciona. Ahora, Melquisedec es un personaje bastante
peculiar, algo misterioso. Aquí vemos en la narrativa de que sacó pan y vino para bendecir a Abraham cuando volvía de una batalla después de rescatar a su sobrino Lot y a su familia. La Biblia llama a Melquisedec sacerdote del Dios Altísimo, pese a que no mostramos cuándo fue tomado como sacerdote o dónde fue todo este asunto. Asimismo, también el apóstol Pablo escribió mucho acerca de la grandeza de Melquisedec. Él describió a Melquisedec como rey de justicia o rey de paz y sacerdote que permanece para siempre. También escribió en detalle de la tribu de Leví, que recibía el diezmo de cada tribu y que Leví mismo dieron el diezmo a Melquisedec a través de Abraham, y que los sacerdotes del santuario terrenal eran nombrados sin ningún juramento, pero que Cristo, según la orden de Melquisedec, llegó a ser sacerdote con juramento de Dios. Mis hermanos, aproximadamente en el año 1100, antes de la venida de Jesús en la tierra, en carne, David, el rey de Israel, siendo conmovido por el Espíritu Santo, profetizó acerca del Señor, nuestro Señor Jesucristo, que se convertiría en el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, donde se nos dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de su poder, y juró Jehová, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Jesús, mis hermanos, también interpretó que el Señor a quien David describió en el libro de Salmos era Jesucristo. Cuando Jesús es llamado sumo sacerdote, es con referencia a estos dos sacerdocios previos, como el de Melquisedec. Él es ordenado como un sacerdote aparte de la ley dada a Moisés en el Sinaí. Como los sacerdotes levíticos, Jesús ofreció sacrificio para satisfacer la ley de Dios cuando Él se ofreció a sí mismo por nuestros pecados. Y lo señala, como mencioné, en la carta de los Hebreos es muy puntual y muy diciente al señalar estos paralelos. Y podemos indicar, por lo menos en Hebreos capítulo 7, que se habla mucho de eso. A diferencia, mis hermanos, de los sacerdotes levíticos, quienes tenían que ofrecer continuos sacrificios, Jesús solo tuvo que ofrecer su sacrificio una sola vez, ganando la redención eterna para todos los que vinieran a Dios a través de él. Y es básicamente uno de los enfoques también de esa carta a los Hebreos, y es de señalar la superioridad de Jesucristo con relación al acto de expiar nuestros pecados. Porque mientras que este sistema ritual tenía que repetirse cada cierto tiempo para la expiación de los pecados, mis hermanos, Jesucristo, haciendo una obra perfecta, nos limpia de todos nuestros pecados una sola vez y para siempre. Otro punto importante acerca del sacerdocio de Jesús. Mis hermanos, cada sacerdote es designado de entre los hombres. Jesús, aunque es Dios desde la eternidad, se hizo hombre a fin de sufrir la muerte y servir como nuestro sumo sacerdote. Hebreos 2:9 lo expresa muy bien. Como hombre, mis hermanos, Él estuvo sujeto a todas las debilidades y tentaciones que tenemos nosotros. ¿Para qué? Para que pudiera identificarse personalmente con nosotros en nuestras luchas. Jesús es más grande que cualquier otro sacerdote antes mencionado, por lo que es llamado nuestro gran sumo sacerdote. Y eso nos da la confianza para acercarnos al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna, que también nos expresa Hebreos 4:16. Quiero citar por último, para terminar, Hebreos 4, versículos 14 y 15, que nos dice lo siguiente. Hebreos capítulo 4, versículos 14 y 15, dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades,
sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Vemos, mis hermanos, cómo se señala la superioridad de nuestro Señor Jesucristo y cómo también en ese mismo capítulo, en el versículo siguiente, se nos habla acerca de la confianza con la cual ya podemos nosotros acercarnos al trono de la gracia a través de lo que es nuestra oración personal ante Dios. Mientras que en este sistema de ritual del Antiguo Testamento, quien podía acercarse hasta ese lugar santísimo era el sumo sacerdote. Y eso a través de también de ciertos rituales, porque de no hacerse de la manera en que Dios había señalado que debía hacerse, él corría el riesgo de morir ahí dentro. Y es por eso el tema de las campanillas que se mencionan. Si algo no estaba de acuerdo a lo que Dios estaba indicando que debía hacerse para llevar a cabo este ritual, él moría inmediatamente en ese lugar. Por eso las campanillas eran muy importantes. De hecho, él también iba atado en caso de que si moría nadie podía entrar tampoco a sacarlo, sino que era jalado hacia afuera. Pero en Jesucristo, mis hermanos, que es el sacrificio perfecto para nuestros pecados, ya nosotros tenemos la confianza de acercarnos con libertad ante el trono de la gracia, ante Dios nuestro Señor, para en oración expresar nuestra gratitud, nuestra confianza y en Él hallar, mis hermanos, lo que dice el escritor de los Hebreos, gracia para la ayuda oportuna. Bueno, mis hermanos, hasta acá la clase de hoy. Vamos a tener un espacio para preguntas y aportes, ojalá sean aportes. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos muchísimas gracias, oh Dios, por tus misericordias. Gracias porque en la mañana de hoy tú nos has dado de tu palabra para entender muchas cosas que quizá no estaban tan claras. Gracias porque en la medida en que estudiamos te conocemos mejor, oh Dios, y podemos tener la confianza, la certeza y la esperanza de que todo lo que tú has dicho es cierto, Dios. Te pedimos que estas palabras que hoy han sido pronunciadas de tu palabra se queden en nuestros corazones y que puedan hacer eco en nuestros corazones y en esa misma medida, oh Dios, poder meditar en ellas. Y que asimismo también nosotros, oh Dios, podamos ser luz a aquellos que no te conocen y que podamos nosotros expresar por la gracia que nos has conferido, oh Dios, expresar la hermosura de Jesucristo. Todo esto en Cristo Jesús nuestro Señor, para tu gloria. Amén. Mis hermanos, hermano Manuel. Buenos días, amados hermanos. Más que pregunta, aporte. Vemos que en su momento los sacerdotes eran nombrados, escogidos por linaje de Abraham por Dios. Pero aún así nos damos cuenta que ellos no perdonaban pecado. Se hacía un sacrificio para calmar la ira del Señor. Amén. Y también vemos cuando ya viene Cristo, ya está Cristo, que dice que Él viene a cumplir. Y es que el sacrificio de Él, ahí nos damos cuenta que el sacrificio de Él, creo que en Hebreo 10, si no estoy mal, nos damos cuenta que es el sacrificio que quita el pecado del mundo, no el sacerdote. Y también dice, parafraseo, quítalo primero y deja lo último, que es la llegada de Cristo como sacerdote. Entonces vemos que de pronto nosotros los seres humanos, increíblemente hoy todavía se dice que hay sacerdotes y que perdonan pecado. Y si en aquel momento los pecados eran transferidos, mas no perdonados a ese animalito para ese sacrificio, hoy no, hoy solamente en muchas religiones llega y se los confiesas a un varón, a un hombre, y él dice tus pecados están perdonados. Entonces es importante ver hasta dónde hemos llegado nosotros los seres humanos, que no queremos sujetarnos a lo que el Señor está diciéndonos en las Sagradas Escrituras. Entonces,
El único que quita pecado del mundo es Cristo Jesús. Y Amén. viendo en Hebreo 10, quita lo primero, que es ese sacrificio, y ya el sacerdocio es, inicia el sacerdocio de Cristo. Quería dar ese aporte. Ok, y de hecho, esa carta, como yo lo mencioné a lo largo de la escuela, la carta de los Hebreos, tiene un énfasis muy particular con relación a este asunto, porque nos invita a dejar las sombras por lo que es verdadero, que es Cristo en ese momento, señalando esa superioridad de la obra de Cristo en contraste con todo ese sistema de rituales que se veían en el Antiguo Testamento, que mientras los pecados eran cubiertos, eran castigados en aquel animalito, vemos que en Jesucristo son completamente borrados. Eh, Dice la Biblia que Dios no se acordará más de ellos, no se acordará más de ellos. Y es importante tener presente que solo en Jesucristo hay perdón. Pastor. Muy buenos días, amada iglesia. Bueno, un aporte adicional y que tiene que ver mucho con lo que acaba de decir el hermano Manuel, es que, bueno, la enseñanza que tú nos has dado nos deja ver precisamente ese paralelismo que hay con relación al sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Pero quiero hacer un poco más al llevarlos a que analicemos el estado en que se tenían que presentar los sacerdotes al templo, en ese estado de santidad, que no es solo mostrando la santidad de Cristo. Recordemos que nosotros somos sacerdotes de nuestro hogar. Como sacerdotes de nuestro hogar, nosotros debemos vivir una vida en santidad, en imitación de Cristo, y por ese sacerdocio que hemos recibido del Señor y el cual es responsabilidad de cada uno de nosotros. Nosotros debemos, al igual que el sacerdote, vivir en santidad y llevar la palabra de Dios a todo aquel que no la conoce. Entonces, si nosotros analizamos incluso las vestiduras, que como lo enseña el Nuevo Testamento, nuestras vestiduras sucias del pecado han sido limpiadas por la sangre de Cristo, y hoy día tenemos vestiduras blancas o limpias, como dice la Escritura, a pesar de nosotros. Y no por nosotros, sino por la obra de Cristo. Entonces, esas vestiduras solo se ensucian por nuestro pecado. Lo que debe llevarnos a anhelar vivir una vida en santidad, y además de eso a servir de la manera correcta. No a servir, como muy bien lo decía el hermano Kelvin, por responsabilidades con hombres o porque me toca, sino a servir de corazón y por amor a Cristo. No solo en la iglesia, sino en todo nuestro diario vivir, servir en nuestro trabajo, servir en nuestro día a día. Eso debe ser importante para nosotros y debe ser aplicado. Es algo que puede uno mirarlo cuando lee todos estos textos del Antiguo Testamento, enfocándose en Cristo y mirando la enseñanza que nos da a nosotros. Ese era el aporte que quería hacer. Gracias, pastor.